Vale. Pues vamos empezando. Silencio. Perfecto. Importante. Pues nada, gracias a todos por venir un día más a esta que es ya la quinta sesión del curso de control de los tribunales y manipulación del Poder Judicial. Hoy contamos con nosotros con Rosa Esperanza Sánchez, estudió aquí en nuestra facultad y actualmente es juez en el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Vitoria. Y bueno, nada, que muchas gracias a la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial por seguir con nosotros en este curso, a todos vosotros por estar aquí y quedamos en bueno. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos y me voy a presentar, que creo que es lo primero, ¿no? Mi nombre es Rosa Esperanza Sánchez. Me gusta que me llamen Rosa Esperanza, aunque sea más largo, aunque luego todo el mundo abrevia, pero bueno, yo siempre lo digo. Y mis destinos han sido varios, ya a estas alturas. Llevo 21 años en la carrera judicial. Aprobé en el año 99, en junio del 99, y luego, tras el periodo de escuela judicial, que duró pues un año o año y medio, un año más o menos, con prácticas luego en despachos de abogados y algunos tribunales, inicié mi andadura en Martorell. Mi primer destino fue un juzgado mixto, como normalmente son los juzgados de entrada de los jueces, con categoría de juez, salientes de la escuela, un juzgado mixto, con guardias, por lo tanto con civil, con penal, además en la zona metropolitana de Barcelona, como es Martorell. Me tocó ser decana porque, curiosamente, los 4 jueces que llegamos de la escuela judicial para cubrir las vacantes que había en Martorell éramos nuevos y no había más jueces allí. Entonces, la mejor en el escalafón era yo, nadie quiso ser decano, se tiró de escalafón y me tocó a mí. Bueno, fue una experiencia dura porque no hay medios, no había medios, ni personales ni materiales. Nuestros juzgados estaban en la base, en los bajos, mejor dicho, los locales comerciales de bloques de viviendas de allí, de Martorell, que son unos bloques enormes de esos de los años 70, de no sé cuántos pisos. Y bueno, pues estuvimos ahí beligerantes hasta que queríamos lograr la conversión de la plaza de magistrado, porque pensábamos que así iba a estar mejor dotada. Lo logramos, pero ya no estábamos ninguno de los 4 que empezamos allí cuando se convirtió en magistrado. O sea, fue un trabajo para los que nos siguieron. El siguiente destino de ascenso fue Bilbao. Me tocó Bilbao, que yo pensé, Dios mío, ¿dónde voy? Y además me tocó un juzgado de lo penal solo, encargado de ejecutorias. Y yo dije, ¿esto qué es? Ejecutorias de penal, evidentemente, el juzgado penal número 7, específicamente dedicado a ejecutorias. Y yo, pero esto, o sea, en la universidad a mí no me enseñaron, aparte que tuve mala suerte con los profesores de la parte general de Derecho Penal, no me explicaron nunca en qué consistía la ejecución de la pena, que al final son pocos artículos, artículo 80 y siguientes, pero que son muy importantes. Yo no lo sabía hasta que llegué allí. Y bueno, pues tuve que aprender todo. Y vi que era una materia muy bonita, muy desconocida. Además, incluso para los abogados, se piensa que desde el momento en que se ha celebrado el juicio y sentencia, ya está. Y sin embargo, todo lo contrario. Ese es el reino del arbitrio judicial, por cierto, de la discrecionalidad del poder decisor del juez para, en este caso, adaptar la pena ya impuesta en sentencia firme al caso concreto de la persona condenada y de sus circunstancias económicas, familiares y personales, ya sea toxicomanía o drogodependencia o problemas mentales o cualquier otro. Bueno, después volví, soy reincidente, volví al juzgado a Cataluña, quería decir, reincidente con Cataluña, a los Hospitalet de Llobregat, a un juzgado, en este caso puro, de instrucción, juzgado número 4. Me tocó instruir, no sé si sois muy jóvenes, pero bueno, pues yo lo digo por sí, tirando de hemeroteca, el asesinato de 2 policías nacionales en prácticas, cuando volvían de
de la escuela suya de formación, una que estaba durmiendo arriba, estaba dormida, y a la que entraba en ese momento a las 8 de la mañana, después de todo el turno de mañana, pues la cometió una persona que estaba de permiso penitenciario, por cierto, y las asesinó. Previamente las violó y luego ya muertas hizo más cosas sobre sus cuerpos. Intentó prender fuego también a la casa, casi salió ardiendo la casa, afortunadamente el resto del bloque no. Bueno, eso me tocó instruir y bueno, aquello eran guardias interminables. Yo trabajaba de domingo a domingo. Teníamos juicios rápidos, que supongo que sabréis lo que es. Bueno, son una semana de guardia y ahí venían los Mossos d'Esquadra a las 9 de la mañana con los atestados, los 9 detenidos o los 15 detenidos o los que fueran. Bueno, lo bueno de los Mossos d'Esquadra es que te traían todo a las 9 de la mañana. Si luego salías a las 10 de la noche porque tenías muchos detenidos, pues bueno, por lo menos te organizabas. Estaba bien eso, ¿no? Pero era venga. Luego ya me quedé embarazada y ahí ya la cosa por el tema de la lengua y todo eso, que es una larga historia, que ahora no viene a cuento, pues me fui a Torrejón de Ardoz, ya aquí cerca, yo vivía ya en Madrid de nuevo, y porque estudié aquí, claro, ya lo he dicho yo, por lo tanto Madrid es siempre un lugar de reencuentro para mí, es mi casa también, y bueno, pues en Torrejón, con las prisas por volverme a Madrid, pues cogí un mixto, es decir, el juzgado número 1, mixto, por lo tanto, de nuevo volví a tener primera instancia, o sea, civil, juez encargada de registro civil, con lo cual también celebraba matrimonios, inscripciones de nacionalidad, todo lo relacionado con el registro civil, aunque muy interesante, luego me di cuenta de que también muy interesante. Instrucción, de nuevo a través de las guardias, y venga, y ahí éramos 4, con lo cual cada 4 semanas una de guardia. Ya con un niño pequeño, pues bueno. Y entonces decidí que no podía hacer eso, desde la conciliación familiar, pues como que no existe realmente, salvo que estés en un sitio un poquito más tranquilo, y entonces concursé y me fui a Logroño, juzgado de lo penal, encargado de ejecutorias. O sea, ahí ya celebraba juicios de delitos, los menos graves, como bien sabéis, porque los graves van a la audiencia provincial, y me encargaba de ejecutar esas sentencias que yo misma ponía, con lo cual muy bien, porque ya con todo lo que había aprendido en Bilbao, fenomenal, me encantaba. Así estuve 5 años, lo que pasa que, claro, a esas alturas ya digo, pensé, así voy a jubilarme, o sea, porque es que el problema que hay en la carrera judicial es que hay hay 2 categorías, juez, saliente de la escuela, magistrado, que es ya cuando asciendes, que yo ascendí cuando me fui a Bilbao, o sea, desde el 2002 yo ya soy magistrada, pero ahí te quedas para siempre, hasta que te jubiles, salvo que entres en el selecto club de los magistrados del Tribunal Supremo, que son 80. Si pensamos que somos 5.600 jueces y solo 80 llegan a la creme de la creme, pues hombre, pues esto es un aburrimiento. También hay otros cargos discrecionales, como son presidentes de audiencias provinciales y presidentes de tribunales superiores de justicia y algunos otros, pero bueno, en total nos suman más de 220 cargos, con lo cual volvemos a lo mismo, es que el común de los mortales juez, pues acaba de juez toda su vida sin llegar a nada. Como quien dice, es una carrera muy plana. Por cierto, Jaime Lozano me encargó que os dijera, que os diera un mensaje, que es que ayer le preguntasteis al parecer que cuáles eran los cargos discrecionales, o alguien lo preguntó, y me ha dicho que se le olvidó deciros que además de cargos discrecionales ser los magistrados del Tribunal Supremo, los presidentes de la audiencia provincial, que son 52, los presidentes de los tribunales superiores de justicia, que son 17, también son cargos discrecionales los presidentes de sala de cada uno de esos TSJ, y de cada uno de esos TSJ hablamos 4 salas porque son la penal y civil, contencioso administrativa, laboral, contencioso administrativa, laboral, penal y civil. Pues son 3. Vale. Y el presidente de la Audiencia Nacional y de sus salas también. El presidente de sus salas, que son 3 también, como decimos,
pues también son cargos discrecionales. 222, número arriba y número abajo. Bueno, me estaba aburriendo, me estaba aburriendo. Y entonces decidí hacerme HAT, que en una de las ponencias oí que eso del HAT es para los jueces ya pues jóvenes y eso, creo que lo dijo Saúl, que como forma de llegar a, pues, de quedarte un poco cerca de Madrid, un poco cerca de algún sitio. Bueno, pues yo soy un espécimen raro y dije, pues yo me hago HAT, porque mi zona de confort es muy pequeña o grande, no sé lo que es. El caso es que yo quiero el reto, o sea, a mí lo que es un espacio de conformismo, de lo dominado, lo que yo ya sé, no es que me aburra, porque el derecho es bonito y resolver las controversias y los litigios de los ciudadanos a mí me gusta mucho, pero el aplicar siempre a lo mejor la misma ley, la misma norma o la misma jurisprudencia me comprime mucho, ¿no? Y yo quiero salir fuera y seguir aprendiendo. Entonces me hice HAT. Allí en La Rioja, afortunadamente, bueno, está todo pensado, no soy una loca de la colina, entonces la Rioja es muy pequeña, yo sabía que tampoco me podía mandar a cualquier sitio. El HAT es un correvidile casi, es donde haya una vacante, pues por maternidad, enfermedad o algo, o concurso de traslado que no se cubre, pues ahí va el HAT. Lo manda el presidente del TSJ. Entonces me mandaron, en este sentido, un año a contencioso administrativo. Otro año estuve después de instrucción otra vez, con lo cual en mi salsa, y allí en Logroño, y luego me volvieron a enviar otra vez otro año al contencioso administrativo. Y en contencioso administrativo, que yo pensé cuando me enviaron allí, madre mía, ¿esto qué va a ser? Qué árido, qué feo. Acostumbrada, como yo estaba por toda mi trayectoria hasta ese momento a penal y las guardias que me encantan, toda la tralla me significa, pues pensaba que me iba a aburrir. Aburrir no, vuelvo a repetir, no es la palabra, que me iba a resultar demasiado denso, ¿no? O difícil. No sé si en derecho administrativo os dais cuenta de la densidad de las normas jurídicas. No es lo mismo leerte o estudiarte cualquier norma, incluso de la parte especial del Código Penal, que es, es una lectura fluida, ¿no? Uno empieza y acaba y dice, bueno, no lo voy a volver a repetir. No necesito leerlo 2 veces, pues en derecho administrativo, pues 2, 3, 4 y 5. Y además la ley está desarrollada por un reglamento, pero es que luego hay un decreto que desarrolla también, y además el espacio que regula el derecho administrativo está fechado por 3 leyes. A veces una es del Estado y otra vez es de la comunidad autónoma. Es un berenjenal. Bueno, pero el caso es que me enamoré del contencioso administrativo. Y luego ya, pues cuando dije, bueno, voy a estabilizarme un poco, porque todo el mundo me preguntaba, ¿pero tú qué haces de HAT a tu edad? Y digo, bueno, pues venga, me voy a Vitoria. Y entonces, pues ahí estoy, ya llevo 2 años. 2 años, 6 meses y 15 días, probablemente. Que no es mucha pena todavía, ¿no? No es muy elevada, no es pena grave. Bueno, grave sí es, menos grave. Bueno, pues en esta trayectoria que os he dibujado, aparece la plataforma cívica por la independencia judicial un poco como salvavidas, porque desde el momento en el que volví a Torrejón, yo me veía ya frisando los 40 años, diciendo, ¿pero a dónde voy? Siempre voy a ser magistrado, con el niño no llego, no puedo, o sea, no me da la vida, no puedo hacer bien las sentencias como quiero, no puedo hacer bien, no puedo estar, o si estoy, no estoy con mi hijo. Pues luego pasó lo del juez retirado, aquello que dijo la vicepresidenta de gobierno en aquel momento, de que por el asesinato de la niña Mariluz, precisamente de un preso, de un condenado, que en el curso de un permiso penitenciario, me parece que era, asesinó y previamente violó a una niña, y luego tirando del hilo de la instrucción se vio que había un juez, el juez Tirado, un juez de lo penal, que si hubiera ejecutado, todos son, claro, suposiciones o recuperaciones, si hubiera ejecutado antes la pena, si se hubiera dado más prisa al enviar un oficio para ejecutar una condena que él tenía que ejecutar, la policía lo hubiera buscado en averiguación de paradero, lo hubiera cogido y se lo hubiera llevado a la cárcel. Y, por ende, la causa de la causa, es causa, me ha causado, pues no hubiera matado a la niña. Bueno, ¿veis? Es un poquito retorcido, pero el caso es que la vicepresidenta de gobierno
pues ante las cámaras, no sé, no recuerdo ahora en qué momento fue, si fue incluso en la calle, pues vaticinó que al juez Tirado había que sancionarlo, si no expulsarlo, bueno, de cualquier manera, pero bueno, si era necesario expulsarlo de la carrera por lo que había hecho. Y claro, pues aquello, pues muchos jueces lo vimos como un ataque del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Y como tenemos un correo corporativo, que es nuestro nombre, y luego @poderjudicial.es, pues nada, un compañero de Extremadura puso un correo diciendo, pero bueno, no, pero esto es indignante y tal, y empezamos todos desde toda España a contestar y a sacar fuera un poco nuestro hastío, ¿no?, de la situación. Y yo, en esa situación que os he descrito antes, pues viendo que se iba gestando la plataforma, esta asociación, que no solo integra jueces, sino que también está integrada por abogados del Estado, por fiscales, por abogados, por licenciados en Derecho, por ciudadanos en general que están interesados o preocupados, mejor dicho, por la manipulación política de la justicia, pues empecé a trabajar en ella porque era una manera de por lo menos entender que estoy peleando por algo, por la mejora de la sociedad en la que vivo. Bueno, esta es la presentación. Ya os he dicho lo de Jaime Lozano, que no se me olvide. Oye, no sé si desde aquí llego, igual me voy a ir. Os quiero poner, para empezar, porque es un poco un resumen de lo que os voy a hablar. A ver. Aquí, le he dado a la flecha contraria. Vale. Os quiero poner un podcast que es por ahí arriba. Ya me habéis escrito, ¿verdad? Y largamente estoy para escribir alguna pregunta, reflexión o idea o lo que fuera, para luego preguntar o intervenir después. Bien, pues el juez lo que asume es la tarea realmente de crear derecho judicial, pero crea derecho y participa en la evolución jurídica mediante precisamente el arbitrio. Guste o no guste, en las sentencias hay siempre arbitrio, unas veces más, otras veces menos, y no se puede prescindir de él ni tan siquiera por parte de los jueces más legalistas. Esto que acabo de decir es algo que puede erizar los pelos a muchos incluso jueces, porque la máxima que viene de la Ilustración de que el juez está sometido al imperio de la ley y que de hecho la recoge el artículo 117 de nuestra Constitución, la Constitución española, parece querer decir que el juez solamente puede encontrar la solución al caso en la ley y si no la puede encontrar en la ley no puede salir fuera de ella a resolver la cuestión, porque si no, poco menos que estaría haciendo un uso alternativo del derecho y eso está francamente mal. Bien, pero yo lo primero que digo es que lo que distingue precisamente un juez de un ordenador es precisamente la facultad de arbitrio, la capacidad de elegir entre varias soluciones posibles, bien por una mirada del testigo, bien por un rictus de la víctima, bien por una frase que está escrita por el abogado en la demanda, bien por lo que se ha probado en juicio de una manera o de otra. Un algoritmo siempre daría la razón a A frente a B, dadas unas circunstancias Y. Sin embargo, un juez puede dar la razón a A frente a B, dadas esas circunstancias Y, mientras que otro juez puede dar la razón a B frente a A, dadas esas circunstancias Y. ¿Y por qué es así? Pues porque un juez valorará o hará más hincapié en unas concretas circunstancias y otro juez valorará otras concretas circunstancias que para él serán más relevantes en ese caso que tiene ante sí, cosa que el algoritmo no tendrá capacidad para matizar. Entonces, queremos sentencias siempre iguales, miméticas, queremos un algoritmo, queremos una máquina de café donde ponemos una moneda y sale la sentencia. Siempre que haya 1, 2, 3, sale X. O queremos un juez. A ver, no se puede desconocer que es peyorativo muchas veces hablar de arbitrio judicial, incluso, como decía antes, que algunos se rasguen las vestiduras. Y esto viene de que en la Ilustración, cuando la Revolución Francesa se defendía, o sea, se reivindicaba la separación de poderes y la libertad para los ciudadanos que por fin se liberaban del yugo
de los tiranos, que en ese momento eran los monarcas que había en Europa, los monarcas despóticos, esa ideología que tenía su origen precisamente en Aristóteles se empeñó en sustituir el gobierno de los hombres tiranos, particularmente por el gobierno de las leyes. Pero entiendo que el problema fue que se intentó luchar contra la arbitrariedad del tirano y por ende, y por extensión, se luchó contra la arbitrariedad de los jueces por entender, en ese momento al menos, que los jueces eran una especie de poco menos que instrumento de ejecución o de acción de los reyes, de los tiranos. Y por eso, lo que se quiso fue, para evitar cualquier tipo de arbitrariedad, tanto del rey como del juez, se decidió que en la separación de poderes el legislativo dictaba las leyes, el ejecutivo las aplicaba y el juez simplemente se convertía en un vocero de la ley. No podía hacer más que encontrar la solución al caso dentro de la ley. Nada más, era una especie de reproductor, altavoz de la ley, sin más. Pero realmente nos damos cuenta, ya lejos de la Ilustración, han pasado ya 2 siglos o más, nos damos cuenta los jueces en nuestra práctica cotidiana que, y no somos jueces sospechosos los que lo hacemos, que tenemos que utilizar nuestra capacidad de arbitrio para salir muchas veces fuera de la ley o cerca de la ley por sus huecos, es decir, por sus conceptos jurídicos indeterminados, por sus ambigüedades, sus lagunas jurídicas, y necesitamos encontrar incluso los principios o valores, principios generales, necesitamos encontrar una respuesta para el caso en concreto, porque hay otro principio que rige en el procedimiento, en el ordenamiento español, que es el del non licet. Bueno, es un principio jurisprudencial, pero es que el juez no puede abstenerse de resolver el caso concreto diciendo, es que no hay ley, es que yo no veo ley. No, pues hay que ver dónde está la ley, cómo la interpretamos, cómo la aplicamos, aunque sea por analogía, porque tenemos que dar una respuesta al ciudadano. Y eso es lo que yo digo, que muchas veces el juez tiene que salir un poquito fuera y buscar la solución. La ley es la herramienta del juez y es una pauta de resolución de conflictos. Hirsch ya dijo que las normas jurídicas son meras previsiones esperadas, lo dijo de una forma muy bonita, son meras previsiones esperadas de conductas encubiertas en mandatos que el legislador quisiera ver cumplidos. Bueno, pues si el legislador quiere ver cumplido un mandato, pues por eso dicta el reglamento de circulación para que los conductores no excedan su velocidad, circulen a velocidad adecuada. Bueno, si el reglamento de circulación dice que un vehículo no puede circular a nombre de una persona fallecida, establece una multa para quien realice esa conducta. Pero, ¿qué sucede? Que los ciudadanos somos personas que estamos sujetas a circunstancias económicas, tenemos dinero, no tenemos dinero, familiares, tenemos un mal día, un dolor de cabeza, somos influenciables por terceros, por factores sociales y podemos o no conocer la ley o conocerla y no aceptarla, o sí, o la aceptamos. Si la aceptamos será a veces porque las ventajas de la obediencia son grandes o porque la amenaza del castigo pues también nos imponga una consecuencia y decidamos obedecerla. Pongamos un conductor que es parado en la carretera por la Guardia Civil para comprobar si tiene la ITV en orden, mete los datos el Guardia Civil y en la base de datos figura el nombre de una mujer. Le pregunta al conductor, vamos a pensar, ¿no?, que es un joven, que quién es esta mujer, evidentemente él no, entonces le dice que es su madre que ha fallecido. Entonces el Guardia Civil le dice, pues mira, usted tiene que cambiar la titularidad del coche porque no puede conducir con el coche a nombre de una persona fallecida. Esto es constitutivo de una infracción administrativa y le conlleva multa, es una sanción. Pues el joven puede decir, pues no lo sabía, la verdad. Y a lo mejor el agente pues puede decir, pues váyase, si no le pongo de momento, esta vez la multa, pero en la próxima ocasión ocúpese de cambiar la titularidad porque en la próxima ocasión no se libra de la multa. Bueno, pues ya sabemos que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento y desde luego el Guardia Civil podía perfectamente haber puesto la multa
y no hubiera pasado nada. De hecho, era lo que tenía que haber sucedido, ¿no? Pero ahora no me quiero centrar en esto, sino en la parte filosófica de qué es la ley. La ley es lo que está escrito en el Reglamento de Circulación que se publicó en el BOE en el 2003, el Reglamento de Circulación que está editado en ANFABI, en COLEX. El Reglamento de Circulación es lo que ese joven cree que dice el reglamento, o lo que yo sé, os estoy diciendo a vosotros. En todo caso, la ley es una flecha que indica el rumbo. Si yo conozco que no debo circular con el coche de un fallecido, pues debo obedecerle y cambiar la titularidad, evidentemente. Pero lo haré, debo hacerlo. Pero pongamos que el coche tiene 20 años. Me merece la pena. Y además de tener 20 años, resulta que es que tengo que acudir a una gestoría para que me haga la declaración de herederos, que vale 100 euros. Y además, como han pasado 6 meses desde el fallecimiento, la declaración de herederos conlleva una sanción de 200 euros, pasados 6 meses. Y además tengo que pagar 300 euros al notario porque no solo está el coche, sino algún otro bien en la herencia de la fallecida. ¿Me merece la pena pagar 600 euros de todos estos gastos para evitar la sanción que a lo mejor me puede poner el Guardia Civil si me vuelve a ver, me va a parar? ¿Qué pasa si no pago esos 600 euros? Pues puede ser que la próxima vez la Guardia Civil ni me pille, ¿no? No me vea. Y en todo caso, si me ve, pues me pone una multa de 100 euros que por pronto pago se convierte en 50 euros. Pues bueno, pues no son los 600 euros, ¿verdad? ¿Qué haríais vosotros? ¿Qué haríais vosotros? Esto es también ley. Esto es también una ley. Igual no cumpliríais la norma, no lo sé. Hay otras leyes, desde luego, que en conciencia no dudaríais en no cumplir. Por ejemplo, el artículo 138 del Código Penal pues castiga al que mata a una persona. Entiendo que esto no lo dudaríais en no cumplirlo, o sea, en matar, ¿no? No se os pasaría por la cabeza. Es un mandato inverso de todas maneras, porque si os fijáis, la redacción del tipo no ordena no matar. Solo no prohíbe, o sea, no es una prohibición y no ordena matar. Cualquiera puede matar. Lo que pasa es que el artículo advierte de cuál es el mandato para el caso de que se realice la acción, que será castigado con una pena de prisión, una pena de prisión determinada. Bueno, entre una clase y otra clase de norma hay muchos tipos de leyes. La verdad, estos os he puesto dos extremos, quizá muy extremos, para que veáis la diferencia. Pero también quería que vierais que esta es la herramienta habitual de todos los días del juez, en nuestro día a día cotidiano. La ley os la quería presentar. Es una pauta de comportamiento para el ciudadano, pero cuando surge el conflicto, cuando alguien mata a alguien y es acusado, o cuando alguien conduce el vehículo de un fallecido, le multan y recurre a la jurisdicción contencioso administrativa, el juez, yo tengo que aplicar la ley. Para mí ya no es una regla de conducta, una norma de comportamiento, sino que es una regla técnica para resolver el caso. Pongamos que alguien, un joven va andando por la calle, ve a una anciana con un bolso así, colgado en el codo, y se acerca a ella, más o menos corriendo, se lo coge al vuelo sin darle un tirón exagerado, simplemente tira y con la carrera sirve. La mujer, de todas maneras, como esa anciana es mayor, con la sorpresa, el vuelo, pues se cae al suelo, se cae en la acera y se fractura la cadera. El bolso llevaba, vamos a poner, un monedero con 40 euros, no es de piel, no es de marca, pero bueno, se lo lleva y también las llaves. En este caso, la ley está clara. Se ve, ya no, sí, lo voy a poner en grande. Bueno, por fin. En este caso es el artículo 264 del Código Penal. Los que estáis aquí ya habéis dado derecho penal, no sé qué curso, sí, ¿no? Vale. No todos, por lo que veo, pues no todos habéis hecho así.
Bien, ¿en qué curso será ahora? Porque como ahora son 4, yo estudié 5 años, era la licenciatura de antes. Ahora en segundo de 4 años, ¿no? ¿La parte general y la parte especial juntas o...? Dos cuatrimestres distintos. Ah, vale. Ah, bueno, es en un año la parte general y la parte especial. Claro. Claro, nosotros teníamos en un año la parte general y otro año, otro curso, la parte especial. Bueno, eso está en la parte especial. Bueno, los tipos penales, vamos. El artículo 274 dice al juez y al abogado en un momento dado que tiene que defender al acusado qué ley se tiene que aplicar. Es esta, la podéis ver en pantalla. Bueno, pues tengo los hechos, se los hemos dicho antes, pues es joven, pongamos que es toxicómano pero no está ese día afectado por las drogas, hay un tirón de bolso, tirón no fuerte, víctima cae al suelo, es anciana, bolso en el brazo, el auto sale corriendo, el bolso no es de pie, ni marca, en fin. Necesita operación quirúrgica para sanar y un año para estabilizar las lesiones, pongamos esta señora. Pues tengo la ley y tengo los hechos. Se me puede plantear en un momento dado que, además de un delito de hurto, puede ser un delito de lesiones. Bueno, por aquello de que sufre lesiones, entonces tendría que acudir a otra ley, que es el 147. Hablo de ley ahora en un sentido más vulgar, ¿no? De ley en la norma. El artículo 147 tendría que valorar si aquí hay imprudencia o hay dolo. Como bien sabéis, entonces, el dolo es la intención, aunque también cabe la posibilidad de un dolo eventual, que no lo ha planificado, no lo quería directamente, pero para el caso se ha representado la posibilidad de que sucediera un resultado dañoso y ha continuado realizando la acción, aceptando el resultado para el caso de que se produjera. Bueno, pues, en todo caso, otra ley es el artículo 5 del Código Penal, porque en el Código Penal dice que no hay pena sin dolor ni imprudencia, entonces tenemos que ver si hay lesiones imprudentes. Ya sabéis que los tipos penales de imprudencia tienen que estar definidos en el Código Penal porque si no es atípica la conducta. Bueno, pues hay un artículo 152, muy bonito, en donde nos tipifica el delito de lesiones imprudentes. Habría que aplicar también el artículo 21 y el artículo 22, las circunstancias atenuantes y agravantes, para fijar la pena, individualizarla en un grado por arriba o un grado por abajo de lo que dice el Código Penal, y en todo caso, según las reglas del artículo 71 y 72, para la determinación de la pena en la extensión en el grado, porque acordaos que el artículo 234, por ejemplo, habla de una pena de 6 a 18 meses, o sea, 6 meses a 1 año y medio, y ahí el juez puede fijar la pena. Por eso os decía que el ámbito de individualización de la pena y la ejecución es un ámbito donde el arbitrio del juez reina por completo, porque la ley me dice eso, pero yo puedo poner una pena de 1 año, una pena de 6 meses, una pena de 18 meses, me lo permite la ley. Estará muy condicionado por lo que me pida el Ministerio Fiscal, porque como sabéis, tenemos un procedimiento penal con un principio acusatorio en donde el juez no puede poner así alegremente, primero no puede condenar si no hay una acusación formulada, pero esto además no puede poner la pena que quiera, no puede poner, por ejemplo, 18 meses de prisión, porque sí, el fiscal en la acusación ha pedido solamente 1 año. O sea, eso no puede ser. Entonces, por eso digo que el arbitrio es amplio, aunque tiene algunas condicionantes. Bueno, tengo los hechos, tengo la ley y vamos ahora con el silogismo. El silogismo ya prácticamente lo hemos visto, es la premisa menor, que son los hechos, la premisa mayor, que es la ley, la norma, y se aplica la premisa menor, se inserta en la premisa mayor para llegar a la conclusión, al fallo, a la condena en su caso. Esta es la tarea del juez y, como mucho, el silogismo, el típico silogismo que viene de la Ilustración, dice que como mucho la tarea del juez tiene que ser interpretativa, para salvar alguna ambigüedad, imprecisión de la ley, extraer la regla del caso y resolverlo. En nuestro caso de antes tengo que dirimir si hay dolo o imprudencia y de esa manera considerar si solo condeno por delito de hurto y responsabilidad civil ex delito o si condeno por hurto y también por delito de lesiones imprudentes y además responsabilidad ex delito y la pena por consiguiente. Pero el
silogismo judicial empezó a fusionarse a finales del siglo XIX, sobre todo en Norteamérica, con la Escuela Sociológica del Derecho y la jurisprudencia de intereses en Alemania. Von Bloch, por ejemplo, doctor de Berlín, decía que las leyes eran directrices dirigidas al juez. También dijo que eran simples límites dentro de los cuales el juez tenía libertad de movimientos. Engelis dijo que era necesario que, bueno, dio ejemplos más bien de casos en los que la norma general no puede resolver el caso porque es excesivamente abstracta o general y necesita un juez que la aplique al caso concreto. Y en Francia, Jenny dijo que precisamente por lo rígido que resulta en ocasiones el texto de la ley, tiene que intervenir un intermediario, que puede ser un abogado, pero cuando se judicializa es el juez. Con la Segunda Guerra Mundial, esta era o antes, mejor dicho, de la Segunda Guerra Mundial, esta era la idea dominante, y en concreto alguien tan brillante como Libelin dijo que las normas solo eran directivas, y de hecho llegó a decir que no solo los ratones de biblioteca, sino los jueces pensaban o tenían la teoría de que las normas deciden los casos y quedaron deslumbrados por esta teoría, pero él decía que esto no es cierto porque las leyes solo son guías o orientaciones para la solución. Bueno, pues si es ley precisa, se impone entonces al juez su estricta observancia. Y tengo aquí el caso, el ejemplo de tres sentencias. Bueno, esta es la primera hoja de una sentencia, no se ve muy bien, me parece. Bueno, esta es la primera hoja de una sentencia y esta es la hoja, creo que 6, de la fundamentación jurídica. Esta es la primera hoja de otra sentencia de otro juez y el folio 4 y aquella, el encabezamiento también, la primera hoja de la sentencia de otro juez y otro folio de su cuerpo. No sé si es el folio 4 también de fundamentación. Os lo pongo porque curiosamente aquí, y bueno, las he traído aquí, en papel, son 3 sentencias, os diré, son sentencias de los jueces de Vitoria. Somos 3 jueces de lo contencioso administrativo, una es mía, otra es de mi compañero del 2 y otra del 3. Y lo traía porque me parecía bien traído al caso porque os quería explicar que aquí se aplica el artículo 3 del reglamento de circulación en este tema. Llegamos a la misma conclusión los 3, pero de forma muy distinta. O sea, los razonamientos, si leéis las sentencias, os las pondré como material de apoyo, complementario dentro de la carpeta de mi ponencia, para que lo leáis, es curioso. Bueno, esta tiene 7 folios, esa 5 y esa 4. Se leen rápido. Y entonces, bueno, pues es un tema de una sociedad mercantil que tiene muchas grúas y otros vehículos de estos de obra. Entonces, no tiene una póliza de seguro para cada uno de los vehículos, sino que tiene una póliza de flota, como ellos le llaman, y cada vez que compra o adquiere un vehículo, le da de alta. Entonces, el corredor de seguros emite un certificado singular por ese vehículo, pero existe una sola póliza. Entonces, ¿qué sucede? Pues un día determinado va uno de una grúa de estas, las alquila también, va una grúa de estas, entonces la Guardia Civil le pide la documentación y no tiene tiene la póliza, pero no aparece el certificado en concreto individual de ese vehículo. Entonces le multan. Y por eso llega al juzgado. Entonces, bueno, nosotros lo que vemos es que realmente el reglamento de circulación, artículo 26, no pide no exige llevar la póliza, porque para eso está el FIBA, el fichero informatizado, que puede consultar la Guardia Civil in situ. Solamente es obligatorio llevar la tarjeta de verificación del vehículo y el permiso de circulación. Bueno, y por ahí resolvemos. Es fácil, no hay que interpretar nada prácticamente, solamente pues escribir. Y aquí veis que son sentencias, al final el mismo resultado, pero distintas. Cada uno tenemos nuestra forma de escribir, un encabezamiento diferente. Yo menciono al rey, lo digo porque eso es algo singular. En el encabezamiento menciono a que dicto la sentencia en nombre del rey, los otros dos no.
Yo a lo mejor pongo más puntos y aparte, por ejemplo, la del centro veis que está más apelmazada, menos puntos y aparte, más puntos y seguido, quiero decir. Aquella está en una cosa en la otra. Una es más corta, otra más larga, más pesada, más rollera, que soy yo. Yo, por ejemplo, cuando no menciono o reproduzco una norma, hago una sangría y lo pongo en cursiva. Este compañero pues lo pone simplemente con comillas y ya está, pero todo junto. En fin, hay tantas formas de escribir una sentencia como personas. Imagino que, lo veo yo también en el día a día, tantas formas de redactar demandas como abogados también, y tantas formas de intervenir en sala como abogados y jueces. Bueno, esto es un caso fácil, pero en los casos difíciles son aquellos en los que, ya la cosa cambia, ¿no? Son difíciles bien porque los hechos son difíciles de determinar, se determinan con dificultad, o bien porque son hechos que tienen repercusión social y tanto juez como abogado o abogados se saben en el punto del mira social y entonces eso les compromete un poco. También pueden ser difíciles porque están casos con repercusión política o que las consecuencias de esa sentencia puedan afectar a los intereses económicos de empresas energéticas o grupos de poder o incluso a los partidos políticos. Por eso también hace difícil los casos. También puede haber casos moralmente difíciles y según la respuesta jurídica que se dé, pues el resultado puede ser más justo o menos justo. Pero bueno, hay casos simplemente difíciles porque la ley no da una respuesta completa. Y nos vamos a centrar en ellos. Tiene lagunas jurídicas, tiene contradicciones, ambigüedades semánticas, conceptos jurídicos indeterminados. Si la ley no es precisa, entonces el juez puede moverse en distintas opciones, las que le permite la ley, y puede seleccionar la solución que le parezca mejor dentro de un manojo de posibilidades en función de la analogía, de la interpretación, del finalista, de la sistemática, de la histórica. Incluso puede acudir a valores fundamentales de su ordenamiento jurídico. Según el valor que elija el juez, un juez puede elegir un valor, puede preferir otro distinto, otro juez, entonces la solución va a ser distinta y la sentencia será diferente. El hecho de elegir un valor u otro lo que revela es la subjetividad del juez. El juez interfiere. O sea, cómo soy yo, de qué manera, a qué le doy importancia, interfiere al final en mi solución. Un juez progresista, lo que venimos diciendo progresista, elegirá un valor determinado, mientras que otro conservador elegirá un valor diferente. Siempre hablamos de cuando la ley no tenga la respuesta clara, con claridad. Bien, pues esta subjetividad es lo que a los partidos políticos les interesa identificar porque quieren a un juez en el Tribunal Supremo que en sus soluciones, en sus sentencias, suele tender a aplicar la ley, aplicar la ley con un valor determinado X frente a otro que pueda aplicar un valor determinado Y. Pero bueno, más allá de la ley, estamos en los huecos de la ley. En la creación del derecho, que ideológicamente, como digo, eso chirría. Pero yo creo que realmente esto no tiene que dar miedo, porque en realidad el juez, al resolver el caso concreto, no está creando una norma general, sino que está extrayendo la regla del caso para aplicarla, lo veíamos aquí, la regla del caso para aplicarla al caso concreto. Y esto yo creo que, como digo, no tiene que dar miedo que el subjetivismo del juez pueda ser relevante para elegir un valor u otro, si, por el contrario, que el sistema permita, el sistema de promoción y de elección de los altos cargos, permita a los partidos elegir a los jueces por ese subjetivismo en concreto y no por sus concretos méritos jurídicos. Ese es el quid de la cuestión, porque por lo demás permite llegar al juez a la solución justa y bueno, sus límites del juez serán su propia prudencia. Un juez es alguien prudente por antonomasia, tiene una ética personal y luego está la ética corporativa, la del colectivo, que es sabedor de que es un poder del Estado y al que le corresponde aplicar la ley, no realizar un ejercicio voluntarista del derecho. Por mucho que aplique la ley al caso concreto, sabe que nunca puede ir contra la ley.
También tiene un límite en la motivación. La motivación es algo extremadamente importante y que es revisado en apelación o en casación, en recurso, porque a través de ella se exterioriza las razones por las que el juez ha completado las lagunas o los huecos de la ley de una manera o de otra, o ha aplicado el principio de igualdad, o el de proporcionalidad, o el de objetividad, los que yo creo que se engloban dentro de la vieja equidad. Os pongo el caso, por ejemplo, en materia de interpretación. Uno que se ve con frecuencia o se lee con frecuencia en textos procesales, una estación de tren en Europa del Este. Y hay un letrero que prohíbe la entrada de perros. Y una persona introduce un oso. ¿Un oso? Bueno, ¿es aplicable esa prohibición? La norma y la señal incluso pone el dibujo de perro. Bueno, no sé si cada uno de vosotros podrá tener una opinión ahora ya o está dándole vueltas qué haríais en estos casos, ¿no? Pues podrá haber, a ver, el juez lo que tiene que hacer es aplicar la técnica jurídica, lo que hemos dicho, lo de extraer la regla del caso, interpretar lo que esté oscuro y básicamente el cánones hermenéuticos. Bueno, pues un juez muy literal que lea lo que dice la ley, pues dirá, pues sí, pueden entrar osos, porque la ley lo que prohíbe es que entren perros, no dice nada de osos, pues ya está, ¿no? O por el contrario, bueno, y los que, no solo los legalistas, sino los que promuevan o sean defensores a ultranza de la seguridad jurídica. Si la ley dice esto, yo no me tengo que inventar una ley que no. O sea, aquí no hay ninguna norma que diga que están prohibidos los osos. Otros, en cambio, buscarán o harán una interpretación teleológica. A ver, ¿cuál es la finalidad de la norma? Evitar que haya riesgos dentro de una estación de trenes. ¿De dónde pueden prevenir los riesgos? Pues a lo mejor en la época en la que se dictó aquella ley, pues los ciudadanos de entonces solo tenían como mascotas o animales de compañía perros, pero a nadie se le ocurría tener una iguana. Pero ahora en la sociedad moderna, pues la gente tiene iguanas, cerdos y osos, ¿no? Bueno, pues si el legislador de entonces hubiera sabido que eso iba a pasar, hubiera dicho perros, iguanas, osos, bueno, en general, pues todos los animales de compañía que cualquier persona quiera tener, ¿no? Y a todos ellos se les prohíbe la entrada. Bien, pues tanto una solución como otra será buena. A lo mejor en vuestro foro interno pensáis que es mejor esta segunda que la primera, o por el contrario pensáis que es mejor la primera que la segunda y que sea el legislador el que cambie la ley. Bueno, desde luego, el propio silogismo, como veis, no, lo que es propiamente el silogismo, premisa mayor, premisa menor, insertada, no resuelve la cuestión. Como veis, al final el juez tiene que ir un poquito más allá y resolver. Yo ahora os voy a plantear tres supuestos de ejemplo de arbitrio, de lo que yo vengo diciendo, en tres niveles. El arbitrio alto, medio y bajo. Donde el juez es más libre es, por ejemplo, en este caso que os planteo, a mí me ha pasado, en mi juicio, o sea, lo he tenido en mi juzgado. Por ejemplo, en este caso, como veis, es una pregunta, la número 41, es de un concurso de oposición de auxiliares de enfermería. Si lo leéis, veis el enunciado, pues es una persona, a ver, una persona que tiene hemiplegia, dependiente, riesgo alto de úlceras por presión, se pregunta, ¿qué medidas preventivas tendríamos que tener en cuenta? Entonces serán 4 opciones de respuesta. No me ha salido lo de A, B, C y D. En el examen era A, B, C y D, pero a mí me salen ahí puntitos, no sé por qué. Bueno, pues solamente hay una respuesta correcta. La correcta es esta, ¿vale? La de los cambios posturales. La de los cambios posturales cada 2 o 4 horas cuando esté encamado y cada hora cuando esté en silla de ruedas. Bueno, pues el funcionario en cuestión, bueno, quien quería ser funcionario como auxiliar de enfermería, pues no acertó. Pues dijo que era la D, la de abajo, los masajes. Y recurrió. Entonces, sus argumentos eran que el manual que manejaba el tribunal calificador pues decía que tanto daba levantar la cama como los masajes superficiales y el cambio postural. Es decir, que podían ser 3 de las respuestas, no solamente una. Incluso
La D, o sea, la de abajo, los masajes, que era la que ella, bueno, ya he revelado que era mujer, ella había marcado, pues era mucho mejor porque la de arriba, la A, no se ajustaba a lo que decían los manuales y bibliografías, porque algunos manuales decían que cambios posturales de 2 a 3 horas, o cada media hora en lugar de 1 hora. Entonces, lo suyo que era como mejor, ¿no? Bueno, la administración lo que decía era que, en este caso, la Diputación Foral de Álava, pues que tenía margen de discrecionalidad para redactar el examen y para elegir la respuesta. Y porque, además, esa es la respuesta correcta, porque siempre hay margen de discrepancia en todos los saberes humanos. Y además, los manuales invocados por la autora solo reflejaban una pequeña discrepancia respecto de la frecuencia de las horas, nada más que en eso. Bueno, pues el juicio que a mí se me reclamaba era un juicio no era un juicio de legalidad. Yo no podía resolver esto aplicando la ley. No, porque la ley no dice cómo se tienen que redactar las preguntas. Yo acudí al artículo 25 de la Ley de la Función Pública Vasca y ahí yo no encontré la ley, evidentemente, porque además pues, es muy general. Dice, las administraciones vascas seleccionarán su personal a través de sistemas que garanticen los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Y añade que las pruebas pueden consistir en la comprobación oral o escrita de los conocimientos de los aspirantes, en la realización de ejercicios que demuestren habilidades y destrezas, en la comprobación del dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, en la superación de pruebas físicas. Dependerá de las funciones del puesto a desempeñar. O sea, no dice, eso no me da a mí ninguna regla de cómo resuelvo esto, ¿no? Las bases de la convocatoria, que es la ley del procedimiento, tampoco concretaban cómo se tienen que hacer las respuestas tipo test. Solo decían, la base de la convocatoria, que en cada pregunta solo una respuesta correcta, pero nada más. Bueno, pues el caso yo lo resolví de una determinada manera, sobre todo aplicando el principio de razonabilidad, que es un criterio retórico, pero que aquí era útil y que sirve para examinar si dando por correcta la A, que era lo que había dicho la administración, o sea, la primera, quiero decir, el resultado es absurdo o insostenible o no lo pueden mantener la mayoría de la comunidad jurídica. Si lo puede mantener la mayoría de la comunidad jurídica y no es absurdo, es insostenible y además el manual lo contemplaba, pues ya está bien, esa es. Y además porque las otras 3 no son posibles. La que está en tercer lugar no puede ser correcta porque la temperatura ambiental no tiene nada que ver con la presión sobre el cuerpo apoyado, que si vamos al enunciado literal es de lo que estaba hablando, ¿no? Las úlceras, ¿no? Que las úlceras por presión. La 2 tampoco, porque en las bibliografías se plantea la disyuntiva entre no se plantea la disyuntiva entre levantar los pies de la cama o levantar el pie cero. No dice como dice levantar el cabecero o los pies, sino solo levantar el cabecero. O sea, hay que ir muy al matiz, pero es verdad, los manuales dicen solo levantar el cabecero y solo como mecánica para cambiar de postura a la persona. Y ya por último, la última de los masajes, porque leyendo bien los manuales lo que dicen es que son masajes superficiales en zonas de articulaciones, no en zonas óseas, que es distinto. Bueno, pues yo ahí dije que la respuesta, o sea, que le di la razón en este caso a la administración y desestimé el recurso, porque entendí que la pregunta 41 era correcta. Pero fijaos, o sea, ¿de dónde saco yo la respuesta? Pues de este conjunto de argumentaciones que giran en torno a la razonabilidad, que es un principio general. Yo desestimé el recurso, pero otro puede llegar con esto mismo y estimarlo. Al contrario, pongamos que hay 3 aspirantes, 3 personas que quieren ser auxiliar de enfermería y contestan mal y recurren. Y cada recurso cae en un juzgado distinto. Somos 3, o sea, 3. Y celebramos juicio, la pregunta es la misma. Las partes son las mismas, bueno, los abogados digamos que son los mismos y la respuesta pues puede ser pues un juez desestima y 2 jueces estiman o al contrario, 2-1. ¿Fracasa la justicia por esto? Pues vamos a ver, en apelación el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia, unificará y dirá pues la respuesta justa es esta. El 1, el 2 o el 3. Lo veremos en apelación. En todo caso, lo que diga el TSJ estará bien porque es la última palabra, no porque tenga razón, porque él tampoco va a aplicar una ley en concreto.
de la misma manera que yo no he podido encontrarla. Ha encontrado esos huecos. Bueno, pero lo que sí que está claro es que los 3 jueces habrán intentado dar la mejor respuesta para ese caso. Por lo menos habrán esforzado en adaptarla al caso concreto. Por cierto, si pongamos por caso que el juez 3 desestima, en este caso, y tiende a desestimar siempre que recurre un funcionario frente a la administración, se le puede tener por juez, se le pone la etiqueta de juez pro administración. Y esto puede ser identificado por un partido conservador como uno de los suyos. Y cuando se presente a un cargo de estos que hemos dicho, discrecionales, de los 220 que hay, pues el partido puede promocionarlo a través de los nombramientos del Consejo General de Poder Judicial. Además, si ese juez de por sí es ambicioso, pongamos que viene de suyo, de él, se mueve bien en los pasillos, en los despachos, pues ya se preocupará él de asociarse a JD o la PM, bueno, en este caso a PM, ¿no? Y darse a conocer y arrimarse pues, a algún dirigente político, haciendo ver que es muy pro administración para que se acuerden de él cuando vaya que nombrar a algo o a alguien para el Tribunal Supremo o algún cargo discrecional. Lo mismo podemos decir, yo qué sé, en extranjería. Si un juez suele desestimar los recursos en materia de extranjería y tiene tendencia a confirmar expulsiones de los extranjeros irregulares, todo el mundo para afuera. Todos los extranjeros irregulares para afuera, por ejemplo, pues puede identificarse muy pro administración. Si tiene un sesgo conservador, siempre que tendamos por progresista, o identificamos por progresista, el querer dar una oportunidad a los extranjeros irregulares de quedarse en España. Pero a lo mejor es progresista, pese a que aplique de esa manera de rigurosa la ley. Igual tiene un prejuicio, se puede. Todo se aclara cuando se asocia, ¿verdad? Cuando esto pasa, pues pasa esto. Pues que se felicitan por los magistrados que tienen en el Constitucional, como si fuéramos, como decía creo ayer Jaime Lozano, reses con la marca puesta, ¿no? Esta es de mi ganadería y este juez es de otra ganadería. Otro ejemplo de arbitrio, este menos acusado, es el de la RGI, por ejemplo, en el País Vasco, antes que aquí, bueno, aquí no, en el resto de España, se comenzara a aplicar el ingreso mínimo vital, existía o existe desde el 2008 una cosa que se llama la renta de garantía de ingresos, conocida allí como RGI. Entonces, es lo mismo, el mismo concepto, pero se paga el 88% del SMI para una sola persona, unidades de convivencia, una sola persona cuando no tiene ingresos. Estamos hablando de 600 euros más la prestación complementaria de vivienda, que son 250 euros para alojamiento. Por lo tanto, un extranjero incluso irregular, puede percibir una RGI de unos 900 euros sumando con la prestación complementaria de vivienda. Bueno, pues se suspende a una mujer, a marroquí, el pago de la RGI porque se detecta que desde hace 5 años atrás está haciendo transferencias a un tercero, a varios terceros. Ella dice que está sola, que tiene a su hija de 12 años y que el titular de la cuenta es su padre, no ella, y que ella es siempre autorizada. La administración se opone y alega que las transferencias se hacen desde 2015 a varias personas y en 2018 el saldo en moneda de allí, de Marruecos, equivale a 5.000 euros. Entonces, esto supone no gestionar de manera responsable los recursos disponibles. O sea, si tienes dinero en Marruecos, estás pidiendo una RGI aquí en España, pues a ver, hay algo que no está aquí bien. Gástate tu dinero que tienes ahorrado, ¿no? Administra de forma razonable tus recursos. Además, dice que ella es la auténtica titular porque cuando se cancela la cuenta es ella la que solicita la cancelación. La administración, en este caso, demuestra todo lo que dice y ¿cómo se resuelve? Pues aplicando el artículo 43, ¿veis? 2 del decreto, que habla del incumplimiento temporal por parte del titular de obligaciones asumidas al acceder a la prestación, en particular las reseñadas en el artículo 12. Nos tenemos que ir al artículo 12 para ver qué dice el artículo 12. El artículo 12, lo he destacado aquí en verde y en rojo, lo que dice es pues incumplir esto, administrar responsablemente y actuar diligentemente. Bueno, pues ¿eso qué es? Estamos hablando de transferencias.
pues ya estamos otra vez, ¿no? Llego yo y digo, bueno, pues lo que tengo son referencias, pero ¿qué es lo que quiere decir aquí la ley? Por administrar responsablemente, pues puede ser, yo qué sé, gastarse la RGI en juegos de azar, en lugar de en comida, en alojamiento o en vestimenta. Segundo, actuar diligentemente. Pues hombre, si con una RGI te abonas a Netflix y te pagas un viaje de ocio y eso te obliga a ir a crédito y endeudarte, pues a lo mejor es que no estás actuando diligentemente. Bueno, pues la respuesta está para la gestión responsable. Esto de la referencia sería más administración responsable. Pues si se trata de RGI, lo no responsable es lo que la RGI que no se aplica al destino para la que se percibe. O sea, es gastar la RGI en una cosa que no sea alquiler, que no sea comida. Pero aquello que no viene de la RGI, ¿dónde está la respuesta? ¿Dónde me la da la ley? Pongamos, por ejemplo, una pensión de alimentos que percibiera esta mujer. Si ella, la pensión de alimentos, 200 euros, pongamos por caso, que percibe del padre de su hija, y que en un año los emplea en prácticamente todo ello en comprar potitos, en lugar de comprar pollo y judías para hacer una papilla, o para hacer papillas, eso es actuar diligentemente, eso es administrar responsablemente el dinero, los recursos. Bueno, pues ya digo, pues un juez dirá que sí, otro juez dirá que no, porque lo interpretará y entenderá de forma distinta. Y otro ejemplo de arbitrio, ya más suave, digamos, es la pensión compensatoria, que está en el artículo 97, como sabéis, creo ya, del Código Civil. En el caso de separación o divorcio, cuando se produce un desequilibrio entre ambos cónyuges y que implica un empeoramiento con respecto a uno respecto a su situación anterior al matrimonio. Tiene derecho a una compensación temporal o indefinida y, en principio, se prioriza, como veis, el acuerdo entre ellos. Pero si no hay acuerdo, dice, a falta de acuerdo de los cónyuges, el juez en sentencia determinará su importe, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias. Y hay aquí una relación, bueno, pues lo veis aquí, ¿no? La edad, estado de salud, la cualificación profesional, la dedicación pasada y futura a la familia. A ver, este artículo no dice al juez, bueno, pues si el cónyuge A percibe la mitad de sueldo que el cónyuge B, pues la pensión compensatoria será una cuarta parte del sueldo del cónyuge B. Si dijera eso, pues mira, solo fue yo cojo la sentencia y digo, pues ¿cuánto cobra ella? ¿Cuánto cobra él? Una cuarta parte del sueldo. 250 euros. Pero es que no dice eso. Dice que valore el juez todo eso. Bueno, por eso estamos de nuevo en el arbitrio. Es más, ya para colmo, aquí abajo, dice cualquier otra circunstancia relevante. Bueno, pues por eso hay divorcios para todos los gustos, hay respuestas para todos los gustos de los jueces. Muchas veces se oye, y sobre todo ahora con la recepción de la jurisprudencia europea, el principio, hablar de los principios para llenar esas lagunas, colmatación de esos conceptos ambiguos. Los principios generales, el de objetividad, el de igualdad, el de proporcionalidad, el de razonabilidad, de racionalidad, todos los principios que acaban en ad. Por ejemplo, esta sentencia de 14 de octubre de 2021, en materia, es muy reciente, por cierto, es una sentencia del Tribunal de Justicia en una cuestión judicial planteada por nuestro Tribunal Supremo, relativa a la interpretación de la directiva que se refiere al bono de la electricidad, esta directiva de 2009. Bueno, pues el Tribunal de Justicia lo que dice es que por el principio de proporcionalidad puede el Estado español reexaminar periódicamente la necesidad de que haya una intervención en materia energética, pero ese mismo principio de proporcionalidad no obliga a reexaminar periódicamente la financiación del bono social. Y también dice que aplicando el principio de igualdad, no entiende cómo el legislador español ha distinguido entre aquellas sociedades que deben asumir el 99% del bono social, de la financiación, perdón, del bono social, que son 5 solo,
frente a el 1% de financiación de bono social que tienen que asumir otras 23 distintas. Entonces dice que el Tribunal del Estado español no ha justificado suficientemente la diferencia de trato, no ha explicado por qué, y dice que, por lo tanto, estima el recurso por haberse vulnerado el principio de igualdad de trato. No habla de ninguna norma, de ninguna ley de la directiva, o sea, no aplica un artículo, ni un solo artículo, habla del principio de objetividad. En España, el Tribunal Supremo, en una sentencia que en los juzgados de contencioso administrativo nos trae de cabeza del Tribunal Supremo, que no la entendemos, la leemos y no la entendemos, que es la del 17 de marzo del 2021, que se refiere al artículo 57 de materia de extranjería, respecto de la expulsión de extranjeros irregulares, pues también en el Tribunal Supremo aplica el principio de proporcionalidad. Entiende que la multa ha sido expulsada por el ordenamiento jurídico precisamente por la interpretación conforme con la jurisprudencia, perdón, con la directiva europea, y dice que existiendo solo, entonces, al estar expulsada del ordenamiento jurídico, aunque no ha desaparecido de la letra de la ley de extranjería, pues se tiene que aplicar solamente la sanción de expulsión. Pero es cuando, no siempre, cuando además de la situación de irregularidad ocurra otra circunstancia negativa. Bueno, pues es un principio de proporcionalidad que no está en el artículo 57, se lo ha sacado de la manga, pero que dentro del conjunto aplicativo de la justicia europea, pues se entiende perfectamente. Pero bueno, también lo habéis visto recientemente en las múltiples resoluciones que ha dictado el Tribunal Supremo y los TSJ también, sobre las medidas que se han adoptado durante o para la gestión del estado de alarma y la pandemia. Porque todas estas resoluciones que se han adoptado, como cierres perimetrales o limitación de aforo en las terrazas, se han recurrido y, bueno, se han tenido que ratificar, mejor dicho, y el Tribunal Supremo ha tenido que aplicar el principio de proporcionalidad en muchas ocasiones porque se le acababa la ley, no tenía ley que aplicar, y ha aplicado el de proporcionalidad. Y son, en definitiva, principios generales, pero vamos, esto parece nuevo. Es también muy anglosajón, todo hay que decirlo, de los principios generales, pero no es tan nuevo, porque en la jurisdicción contencioso administrativa las medidas cautelares las adaptamos los jueces de lo contencioso administrativo, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad entre el interés de la administración en mantener la ejecutividad de su propia resolución, pongamos la demolición de un edificio, y el interés del particular en parar esa demolición. Sí. Pero la sentencia del Tribunal Constitucional de la declaración de inconstitucionalidad del estado de alarma no pondría en duda ese principio de proporcionalidad. Pondría de manifiesto que estamos hablando de la declaración de estado de alarma, no de las medidas que se adoptaron en ejecución de ese estado de alarma. Pero sí, claro, por supuesto que lo pondría en cuestión, sí, se podría considerar si desde el punto de vista de la sentencia se ha conocido recientemente o se reunía, me parece hoy, el Pleno del Tribunal Constitucional para dirimir la constitucionalidad del segundo estado de alarma. Creo, no conozco bien el contenido de ese recurso, que se refiere más bien a los requisitos de convalidación del estado de alarma, porque como sabéis, la Constitución española habla de 3 estados, de alarma, excepción y sitio, y en la primera sentencia que declaró la inconstitucionalidad vino a decir el Tribunal Constitucional que era inconstitucional porque no tenía que haberse acogido el estado de alarma, sino el de excepción, que era más adecuado porque había habido, precisamente por la adopción de las medidas que se habían adoptado en su seno, no tanto suspensiones de derechos como limitaciones de derechos. Y en este segundo recurso, creo, que no lo sé porque la sentencia todavía no se ha publicado, se va a centrar más en que se prorrogó el estado de alarma de una manera que, vamos, inaudita. O sea, ni la Constitución lo dice para ninguno de los otros estados que son más graves que el estado de alarma. Porque, estoy hablando de memoria, habla de 15 días prorrogables, en el otro, en el segundo de grado de importancia, habla de un mes, pero vamos, en ningún lado está que tú, Estado,
Ejecutivo acuerdes el estado de alarma, no sé si fue en octubre, el 25 de octubre, lo prorrogó el 8 de noviembre o algo así, o a mediados de noviembre, y en esa prórroga de noviembre dijo que lo prorrogaba hasta el 9 de mayo. Estoy hablando de memoria, pero me parece que desde noviembre dijo hasta el 9 de mayo. Y además, sin control por parte del Parlamento. O sea, entonces yo creo que ahí el Tribunal Constitucional va a decir, bueno, es que le habéis dado una patada tan grande a la Constitución. Entonces esto, bueno, pues sí que podrá tener luego importancia con respecto a lo... De hecho ya la ha tenido, porque las multas, las infracciones que la policía puso a aquellos que se saltaron los confinamientos y que celebraban fiestas y no sé qué, pues están nulas, son nulas. Sí que lo ha declarado inconstitucional el segundo estado. Hoy. Sí. Sí, nos ha adelantado. Bueno, esto es muy curioso porque, a ver, ya lo sabemos todos, pero todavía no tenemos la sentencia. Bueno, a ver, yo lo he buscado y pone que ya la ha declarado inconstitucional. No sé si es sentencia. La sentencia todavía no está redactada. Esto es algo que últimamente incluso el tribunal, lo puso de moda el Tribunal Constitucional, pero también el Tribunal Supremo lo está haciendo. Es que se reúne pues, la sala o la sección, votan, primero deliberan, aunque sea durante mucho tiempo, largas tardes, discutiendo, debatiendo, llegan al final a una votación, llegan a una solución y resuelven declarar inconstitucional el segundo estado de alarma. Lo transmiten a los medios, pero luego tiene que redactar el fallo un magistrado, que es el ponente, un juez. Y eso todavía no está. Lo que pasa es que se adelanta. No sé por qué, es como que han cogido la fama de hacerlo. Pero vamos, en los tribunales normales, el resto de jueces normales, yo no digo, aunque ya tengo una idea más o menos, después de celebrar el juicio, no digo, esto lo voy a estimar, que lo sepan, luego ya redactaré la sentencia. No lo puedo hacer, aunque me gustaría muchas veces. No obstante, yo en contencioso, por desgracia, no lo puedo hacer, pero en penal sí que muchas veces, y eso lo permite la propia ley orgánica, dictaba sentencia invoque. Digo invoque y no invoce, porque eso es el latín medieval, ¿vale? Invoque, que es el latín clásico. Entonces, yo dictaba muchas veces sentencia, incluso razonaba sucintamente el porqué de la condena en penal, o de la absolución, cuando correspondía, y si era condena, yo ya ejecutaba. Es decir, ya in situ preguntaba a las partes si estaban de acuerdo, y me decían las partes, pues sí, estoy de acuerdo. El fiscal, pues sí, no voy a recurrir. Y entonces, pues, declaraba la firmeza y teniendo allí a la persona en cuestión que acababa yo de condenar, le requería de cumplimiento de la pena, bien sea de pago de multa, y le daba el número de cuenta, tenga usted, aquí tiene que hacer el ingreso de la multa. O le requería de pago de alguna indemnización por responsabilidad civil, y si era pena de prisión, pues como yo ya me la había organizado para al bajar a sala mirar los antecedentes penales actualizados, sabía si tenía antecedentes o no. Entonces, bueno, eso ya consta ahí en el procedimiento, lo miras así rápidamente, con ojo, ya pasa directa, y al ver que no tiene antecedentes, pues le suspendía la pena, por ejemplo, o se la sustituía por multa o por trabajos en beneficio de la comunidad, de tal manera que la persona de aquí ya salía, por ejemplo, si le suspendía la pena, ya salía de allí con la pena suspendida. Y eso significaba que durante 2 años pues no podía delinquir. Si delinquía, pues se le revocaba la pena y a prisión a cumplir la pena. Y eso se lo explicaba yo allí en sala. Entonces, bueno, esto viene a apelación de eso de la moderna tendencia a adelantar el fallo, pero que todavía, vamos, no me quiero equivocar, pero yo creo que no sabemos todavía cuáles son las razones. O sea, así, negro sobre blanco, todavía no lo sabemos. Bueno, esta jurisprudencia valorativa es una recepción de los principios generales del derecho muy reciente en España, pero que bueno, yo creo que precisamente los defensores del silogismo judicial consideran que solo la solución está en la ley, pues extrañamente no están escandalizados con esto, será porque viene de Europa. En definitiva, un juez puede decir una cosa, otro juez puede decir otra, y ese es el poder que tenemos los jueces, el de tener la última palabra, y eso es lo que quieren dominar los partidos políticos y poner en los puestos de la cúspide judicial a los jueces que resuelven de la manera que ellos quieren. La ideología, ya me va quedando un poco, ¿verdad? Sí. La ideología
La ideología del juez, bueno, es algo curioso, digamos que curioso de estudiar, porque no está muy estudiado, pero si profundizamos nos damos cuenta que algunas cosas son ciertas. Tenemos los jueces una cierta tendencia, una actitud, una predisposición a reaccionar, o bueno, a ser más sensibles a ciertas circunstancias y a reaccionar de una manera determinada, siempre de la misma manera determinada ante otras circunstancias. Esta actitud está alimentada no solo por nuestra formación académica, la universidad en la que hemos estudiado, sino también por no sé, nuestros sentimientos religiosos, nuestro origen familiar, nuestras vivencias, nuestros dramas. En definitiva, todo eso nos va condicionando. Esto explica a veces que los jueces llegan a soluciones distintas en los mismos casos partiendo de las mismas leyes. En definitiva, entre las premisas de la conclusión se mete por medio la subjetividad del juez, y si encima decimos, yo estoy sosteniendo que la ley tiene huecos y que tenemos que salir a cazar o pescar los principios generales de derecho o los valores, pues que un juez elija un valor o elija un principio general u otro, pues eso está teñido de subjetividad. De hecho, un juez conservador o tenido por conservador, en principio siempre estará a favor de la ley, la vida, el orden, la seguridad, la propiedad, mientras que otro que sea progresista, pues también considerará estos valores, pero podrá relativizarlos si está en juego a lo mejor la igualdad o la dignidad de la persona. Es posible que sea así. Esa predisposición, además, nos sitúa a los jueces en distinto punto de partida para resolver la cuestión. Más cerca de dar la razón estaremos o de quitarla. Por ejemplo, si el ocupa va a ser juzgado por un juez o magistrado progresista dispuesto a hacer un uso alternativo del derecho, pues ya sabe que tiene la causa medio ganada. Pero solo a medias, porque realmente hay una predisposición, una tendencia, ya está que se pone la sentencia y un largo trecho. Es que por medio también están los prejuicios, o sea, no somos ángeles de luz los jueces. Entonces podemos tener, yo qué sé, tendencia a mirar bien pues, a los ocupas incluso, o a los agentes de policía, pero comienza el juicio y recibimos una primera impresión y de repente tenemos un prejuicio. Pues, por ejemplo, un policía al que yo tengo tendencia a dar la razón, en general, no a ese policía, sino en general a la policía, pero este policía en concreto, siendo verano, viene en chanclas y con pantalón corto y con tirantes. ¿No? No sé, ¿no? Es verdad. O sea, no es real que los jueces a veces pensamos así, o estamos celebrando el juicio y vemos a la parte demandante, a la parte demandada o al testigo y vemos pues que viene con botas con tachuelas, o tiene el pelo pintado de verde, o sea, teñido de verde, o está despeinado, o está despeinada, o va de traje, o lleva unas medias de colores horripilantes, yo qué sé. Entonces, todo eso lo vamos reflexionando y puede ser que tengamos tendencia a hacer algo, pero de repente tengamos un prejuicio y digo, esto yo no me lo creo, al testigo, por ejemplo. Y en definitiva, ¿por qué es? Porque tenemos que aplicar la ley en ese caso concreto, Y finalmente, el componente jurídico, tenemos que tener, lo pongo aquí, al final, si tenemos una tendencia a dar la razón, pues al final puede ser que el derecho esté de parte de aquel al que queramos dar la razón. Y sea muy fácil, ya está, con esta solución, porque además es que lo dice claramente la ley. Otras veces, si hay dos soluciones igualmente posibles, pues me inclino hacia aquella solución que pueda satisfacer más los intereses de esa persona por la que tenga esa tendencia. A veces hay que retorcer un poquito más y eso, bueno, se puede acabar encontrando la solución. Y otras veces, bueno, en sentido, pongamos que la solución realmente, pues es que no le puedo dar la razón. No, yo quiero, pero es que no, es que yo leo la ley, veo incluso desde el principio de igualdad, pero no puedo. Bueno, pues habrá jueces que en ese caso dirán, bueno, pues no puedo dar la razón, se lo va a hacer y desestimarán la demanda. Y otros que dirán, aún así, yo se la doy. Bueno, pues eso quedará en la conciencia. Esto es una decisión muy personal de cada juez.
La predisposición también se puede notar no solo en la sentencia, en el fallo que tenga, sí, en parte positiva, sino de una forma más modesta en el proceso, pues se da más tiempo para intervenir los abogados en sala porque te cae bien el abogado o te parece divertido, le dejas más hablar, al otro le cortas, le das mayor tramitación a unas previas según qué asunto sea. A lo mejor te gustan más los delitos contra la seguridad del tráfico que los delitos de estafa, pues incides más en la tramitación. Ya no estoy hablando de cuestiones personales, o sea, simplemente tienes una tendencia que te gustan más los delitos de estafa o los otros. Pues tramitas más rápido esos. Das mayor relevancia a las pruebas testificales que a las grabaciones de vídeos, no sé. En definitiva, yo la idea que quiero que tengáis es que el arbitrio es bueno y precisamente cuando el legislador desconfía del juez, desconfía de nosotros, lo que hace es utilizar leyes. Mira, ese es el artículo 86, que es el Código de Familia de Aragón. Entonces, leed lo que pone ahí. No procederá, utiliza una forma verbal futura en imperativo, que tiene una carga modal imperativa, es decir, no procederá. En esta situación, no procederá. ¿Cuál es la situación? En el momento en el que uno de los progenitores esté, te dice, condenado en curso, ni condenado siquiera, en curso en un proceso penal iniciado contra la vida, integridad, del otro progenitor o de los hijos, y se haya dictado resolución judicial motivada en la que he puesto esos indicios racionales de que ha sido así, no procederá la atribución de guardia y custodia a uno de los progenitores. No, el juez no puede dar la guardia y custodia. Este artículo originó que una juez de familia de Aragón, de Zaragoza en concreto, considerara la oportunidad, y de hecho lo hizo y se le ha admitido, de plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Recientemente, además, en octubre se le ha admitido, de este año. Porque el caso que ella tenía era de unos progenitores que los niños eran pequeños y oyendo a unos y otros, pues consideraba que lo mejor para ellos era la guardia y custodia compartida. De hecho, el marido, bueno, el que había sido marido, decía que estaba de acuerdo con la compartida. ¿Y qué pasaba? Pues que la mujer, en los momentos críticos del divorcio, cuando se estaban divorciando, o antes, pues discutiendo con el marido, se les fue la olla a los dos, pero más a ella, y le lanzó el móvil, así, la zona del cuello, le provocó unos eritemas que se suele llamar en argot forense. Bueno, pues el juez en ese caso, a petición del Ministerio Fiscal, estimó que esas lesiones, ese delito de lesiones, al delito de lesiones, que no eran imprudentes sino dolosas, y la condenó, claro, por un delito del artículo 153. Imaginaos a la inversa, la condena hubiera sido clarísima, ¿no? Pero fue la mujer la autora. Bueno, pues la juez aún así pensaba que aún existiendo esa sentencia por esa condena, pues el interés de los menores está en una situación superior y lo que estaban esos menores eran ser cuidados por el padre y la madre, lógicamente. ¿Qué pasa? También tenemos otra cuestión de inconstitucionalidad. En el caso de los animales cinegéticos, pues ciervos, jabalíes, que invaden la calzada. Pues a raíz de una disposición adicional de la novena de tráfico del 2014 se dijo que, bueno, que siempre iba a ser, en los casos de colisión, ¿no? Vas conduciendo por la noche, se te cruza la noche o al anochecer, se te cruza un ciervo que va a beber al otro lado de la carretera. Entonces, pues se producen muchas colisiones en las zonas de montaña, por aquí por la Sierra de Madrid, por allí, por La Rioja muchos, también por el País Vasco. Entonces, antes de esta reforma de la ley, pues se celebraba juicio para ver si había habido caza, el coto, si había habido una sobreexplotación y habían crecido demasiado, o nacido demasiados ciervos. Prácticamente casi la responsabilidad se dirimía entre el titular del coto, que suele ser el ayuntamiento, y el titular de la carretera, pues por no haber puesto señales de tráfico avisando de animales peligrosos y tal. Esta ley lo que dijo es no,
siempre va a ser responsable el conductor. Si colisiona con un jabalí, pues su culpa. Entonces, en taller, si eso, la reparación del coche son 1.500 euros, pues que se lo hice y se lo coma. Además, los seguros, esto lo consideran fuerza mayor y por lo tanto era el conductor el que se lo tenía que comer. Y solo será responsable el coto cuando en ese momento haya cacería o 12 horas antes haya habido cacería. Porque normalmente parece ser que los animales asustados no terminan de quedarse quietos hasta que no pasa un cierto tiempo, ¿no? Bueno, pues yo en este caso planteé la cuestión de inconstitucionalidad porque entendí que el artículo 106 de la Constitución dice con claridad que la responsabilidad es objetiva. Las administraciones públicas responden por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Y la sentencia del Tribunal Constitucional, esa que veis ahí, pues bueno, pues no declaró la nulidad de esa cláusula, pero hizo la típica sentencia interpretativa a la que nos tiene acostumbrados últimamente, que es de sí, pero no, es decir, vale, vulnera el artículo 106 de la Constitución, porque la responsabilidad es objetiva, pero si los jueces y los abogados interpretan esa disposición de esta manera que nosotros vamos a decir, ya sí es constitucional. Y dice la sentencia cómo se tiene que interpretar. Bueno, pues cuando lees como dices, pues como antes de la disposición adicional. Es decir, que en juicio siempre será responsable el coto o el titular de la carretera, pues por no poner vallas o no poner señales, salvo pues velocidad excesiva o negligencia clarísima del conductor. O sea, que no llevará las luces encendidas, por ejemplo, si no ocurre. Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer los jueces cuando en la ley, por razones imperativas, no podemos hacer otra cosa para buscar una solución justa. El último recurso es la cuestión de inconstitucionalidad y que el Tribunal Constitucional nos diga o nos aclare o declare la ley. Por eso es tan importante que lleguen los mejores juristas al Tribunal Constitucional y no, por ejemplo, los que parece ser que se están barajando y que se van a nombrar. Recordad siempre que el arbitrio está bien y que, bueno, que los jueces digan cosas distintas según el caso contribuye a encontrar una solución más justa para el caso singular. Que tenemos la última palabra, es verdad, eso nos da mucho poder, pero bueno, somos un poder del Estado y somos prudentes. En todo caso tenemos que motivar, no se nos va a ir la olla ni vamos a ser de repente arbitrario. De lo único que se trata es de defender que ese arbitrio no sea utilizado por los políticos en su propio beneficio y que no nos elijan para los cargos de arriba por la manera de resolver, sino por mérito y capacidad, que seamos buenos, simplemente pues, dictando resoluciones. Bueno, pues esto es lo que os quería decir. Un poquito de tiempo. A ver, no sé si lo que habíais apuntado antes, al principio, de las dudas, reflexiones y ideas que teníais sobre lo que podía ser el arbitrio judicial o qué os estaba yo preguntando en ese momento, mi ponencia os las ha aclarado todas esas dudas o reflexiones, o si os han surgido otras diferentes, o de repente lo veis todo muy confuso. No lo sé. Entonces, si alguno quiere, teniendo en cuenta lo que escribió al principio, quiere decir qué es lo que pienso ahora, no sé. Alguien un lanza y si no pregunto yo, Que cuando estaba ahora aquí sentada me decían tú. Venga. Yo tengo una duda. Sí, dime. En el caso concreto de Procés, Sí. si los condenados alegasen Sí. con una instancia europea, Sí. que atendiendo a la situación actual de cómo está el Consejo General Sí. del Poder Judicial, en nombramientos, en este caso por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, ¿cómo determinaría esa instancia europea que el órgano que les ha juzgado dentro del Poder Discrecional no ha atendido a presiones políticas? ¿Cuál sería? Yo lo tengo clarísimo y lo tengo clarísimo desde hace mucho tiempo. Pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que además el Tribunal de Justicia, no, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo coge todo con papel de fumar, diría claramente que la imparcialidad no se ha salvaguardado en ese caso, porque los jueces que juzgaron a los presos de Procés estaban puestos por un órgano político, que es el Consejo General del Poder Judicial. No porque sea un órgano político, sabéis que en la Constitución el Consejo es un órgano constitucional. Lo que pasa que al ser nombrados los 20 vocales por
ni tan siquiera el Parlamento, sino por dos personas dirigentes de dos partidos políticos que se reúnen en sus despachos para hablar, pues al final es una designación política y ponen a jueces de su cuerda. Es lo que estoy diciendo, jueces que tienden a dictar esta sentencia o dictar esta otra. Yo, la verdad, es que pensé desde un principio que íbamos abocados a que acudieran al Tribunal Europeo y que le dieran la razón, desde luego, y anularan esa sentencia. A ver, no tendría recorrido porque la condena es al Estado. Al Estado, condenaría al Estado español por no haber salvaguardado la imparcialidad en ese concreto procedimiento. Es decir, que el Tribunal Europeo no tendría la facultad de provocar la nulidad de la sentencia, pero evidentemente la consecuencia se impondría. De todas maneras, la realidad ha puesto en evidencia que eso no va a pasar porque les han indultado, con lo cual ahora ya no tienen ningún interés en pedir esa anulación o recurrir a nivel europeo. El indulto significa que se borra la condena, entonces ya no tienen interés. Sí, me llamó la atención pues ahora que mencionas el proceso, que estaban los jueces durante la celebración de las muchas sesiones del juicio, estaban sentados y ninguno tomaba nota, ni tan siquiera el juez Marchena, que era el ponente. Estaba así, escuchando, atento, como debe ser, ¿no? Pero yo y sé que muchos jueces no paramos de tomar nota. El juicio se queda grabado. Todo lo que pasa se queda grabado. Hay una cámara detrás de nosotros nos graba la coronilla, digamos, y graba a los abogados que se sientan en estrados a este lado y a este otro. Y a las partes que están sentadas pues en asientos como vosotros, más o menos así. Entonces, todo queda grabado. Pero los jueces lo que hacemos es tomar nota. El testigo no se queda, la parte dice, porque si tomamos nota de lo importante, evidentemente, lo que estamos pensando que nos va a servir para la sentencia. Porque luego ponerte a visionar un juicio que puede haber durado 3 horas, lleva mucho tiempo. Entonces, si tienes tus notas, que pueden ser 2 folios, que yo, muchos jueces escribimos mucho, pero estamos así, constantemente mirando y escribiendo. Y ahí no cogió nada de apuntes, nada, me llamó muchísimo la atención. A mí la sentencia no me gustó. No me has preguntado, ya te lo digo. No creo que estuviera bien tipificado los hechos y la redacción no me gustó para nada. ¿Alguien ha corregido un poco sus reflexiones desde las primeras que apuntó? ¿O qué pensabas que era el arbitrio? Tengo una duda. Sí, sobre este arbitrio. Pongamos que hay un juez concienciado de que existe este problema, ¿no? De que al final los intereses, bueno, no intereses, o las relaciones personales motivan sentencias, sí. Y él mismo se da cuenta de que tira más por un sitio, y en la siguiente sentencia pues emite una sentencia totalmente, o sea, una opinión totalmente contraria. Y eso sería, de alguna manera, parcial igualmente. Es decir, O sea, que hubiese uno- condicionado a sí mismo. Que él mismo se corrija, que él mismo se dé cuenta que vence un poquito a un lado y para no dar esa impresión diga, bueno, pues la próxima sentencia voy a irme para el otro lado. Eso. Yo creo que no nos damos cuenta los propios jueces de que tendemos a tener una predisposición. No somos tan conscientes de eso, ¿eh? Yo creo que no, porque a no ser que sea una cosa que nos llame mucho la atención, por ejemplo, lo que yo he dicho antes, en materia de extranjería, de la situación de irregularidad, el artículo 57 y la sentencia del Tribunal Supremo, pues hombre, como esta sentencia del Tribunal Supremo nos ha hecho hablar mucho a los jueces, a los juristas, a los abogados del Estado en un juicio, pues yo, o sea, te obliga a tomar posición sobre si yo voy a seguir el criterio del Tribunal Supremo o no lo voy a seguir, que no lo sigo, pues, porque la jurisprudencia afortunadamente no es vinculante en España, pues sí me doy cuenta, por ejemplo, yo sí me doy cuenta de que tiendo a dar la razón ahí al abogado del Estado. Es decir, desestimo el recurso del extranjero
digo que se vaya de España si no tiene autorización de residencia y le doy la razón a la administración. Confirmo la resolución de expulsión. Pero no entiendo que yo tenga que corregir esa tendencia, porque esa conclusión a la que yo llego la he meditado y estaba basada en la lectura de la sentencia del Tribunal Supremo y yo motivo en mi sentencia para apartarme de ella porque creo que está equivocada. De hecho, aplico un principio de razonabilidad y es que llego a la conclusión que la interpretación que hace el Tribunal Supremo es irracional del artículo 57 porque verdaderamente hace inaplicable el artículo 57. Se lo inventa, lo aparta y dice, a partir de ahora, esa situación, yo, Tribunal Supremo, digo cómo es la infracción. Por eso te digo, y esto te lo digo yo con respecto a eso, pero yo creo que cada juez en nuestro foro interno tendremos nuestras explicaciones internas de por qué, si es que nos hemos dado cuenta de que tenemos una tendencia, de por qué hacemos lo que hacemos. Y somos, en general, lo pensamos todo mucho, ¿eh? Somos muy de la ley, muy de la letra, muy metódicos. A veces en la profesión forja el carácter y somos muy cuadriculados. Esto es así porque es así. Y es así porque yo lo he leído, lo he razonado y he visto que no puede ser de otra manera. Y si tiene problemas graves de conciencia y bambolea, bueno, no lo sé. Me parece que entonces sería un criterio errático, ¿no? No conozco a nadie así de los partidos judiciales en los que he estado, en donde hoy diga una cosa y mañana diga la contraria porque se haya dado cuenta de, uy, me he pasado, pues ahora corrijo. No, yo no he visto eso. Sí, como que tenía una percepción de lo que administrar justicia es un poco difusa, ¿no? Sí. Bueno, ya estamos. Bueno, pues no sé si os ha parecido un rollo. La mía quizá era la más técnica, porque os tenía que hablar de la ley, de nuestras herramientas de trabajo. Los demás ponentes os han hablado de cosas más divertidas, de los papeles por ahí por el suelo, de ordenadores que no funcionan. La de Jaime, supongo que ayer, bueno, sí, fue muy divertida también cuando se hablaba de cómo llegar allí al Tribunal Supremo. En fin, pero es que nuestro día a día, al final, es el de quebrarnos la cabeza a ver cómo resuelvo el caso con una ley insuficiente. Bueno, pues os colgaré en el material complementario de apoyo, no sé cómo se llama, pues el podcast que no habéis oído y por vuestra curiosidad, si las queréis leer las 3 sentencias que os he dicho de los 3 juzgados de Vitoria. Es curioso y me parece, es como una excepción singular que un mismo caso, además la misma mercantil y todo, tenga 3 sentencias tan distintas, escritas, pues os puede gustar de leer. Y nada más. También hay una carpeta de foro de discusión. Yo todavía no he visto si los demás ponentes han intervenido en esa carpeta, en la de foro de discusión, la carpeta. No sé, a mí me gustaría plantearos alguna cuestión o que vosotros, si después de hoy seguís pensando en lo que yo os he dicho y queréis hacer alguna pregunta o reflexión o preguntar algo, lo que sea, alguna duda, o se conoce en breve la sentencia en unos días, la del Tribunal Constitucional, y dices, oye, mira, que al final ha pasado esto, ha dicho esto, ¿tú cómo lo ves? Pues podéis escribir ahí y yo estaré encantada de contestaros. Y en un momento dado, si tú dices una cosa, yo digo lo que sea, y hay otro de vosotros que no está de acuerdo con lo que tú digas, pues que lo diga. O sea, a mí me parecerá una manera de contribuir a que, bueno, pues pueda ayudar y enriquecer, ¿no? Bueno, pues nada, encantada de haber compartido este tiempo con vosotros y espero que os haya gustado. Muchas gracias. Bueno.
No veo hacer más, pero me quedo sin tinta. Yo me quedo también sin tinta. Pero, cierro la grabación. Por cierto.